Bienvenidos a todos. En esta ocasión queremos actualizar uno de los videos que ya subimos en su momento, que es el cálculo de pensión IMSS paso a paso, pero pues obviamente con datos de este año 2023. En este video pues vamos a calcular una pensión paso a paso explicando cada uno de los datos que se tienen que tomar en cuenta. Esta es una pensión por cesantía, ¿verdad? Y los datos que se van a tomar en cuenta para realizarlo son 1,700 semanas cotizadas del trabajador y un salario promedio de 700 pesos diarios. Recuerden que el salario promedio no es el salario actual, no es el salario que el trabajador está percibiendo hoy, sino que es el salario promedio de 250 semanas laboradas, que son casi 5 años. Entonces, si ustedes quieren sacar su salario promedio, tienen que tener los salarios desglosados de 250 semanas hacia atrás, casi 5 años, ¿verdad? Recuerden que los salarios cambian, no siempre tenemos el mismo. Hay patrones que nos cambian el salario de forma diaria, otros cada semana, otros cada mes, otros por bimestre y algunos otros por años, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso para sacar un cálculo correcto. Como les comenté, este trabajador tiene 60 años de edad. Eso quiere decir que se va a pensionar al 75%. ¿Recuerdan esa tablita que nos dice de acuerdo a nuestra edad con qué porcentaje nos vamos? Y en esta ocasión vamos a agregar un beneficiario al cálculo que sería la esposa. Entonces vamos a comenzar por el paso número 1, ¿sí? El paso número 1 es determinar el grupo salarial de este trabajador. ¿Qué es eso? Bueno, el grupo salarial son las veces que ese trabajador percibe el UMA de este año en su salario promedio de las últimas 250 semanas. Recuerden que el UMA, ¿sí?, este año 2023 quedó en 103.74 pesos. Entonces, si este trabajador tiene un salario promedio de 700 pesos diarios, pues ¿cuántas veces percibe 103.74 pesos dentro de ese salario? ¿Sí? Entonces, si nosotros dividimos los 700 pesos entre 103.74, pues el resultado va a ser 6.75. Como lo comentamos, son las veces que este trabajador percibe el UMA de este año, ¿verdad? Que antes era el salario mínimo, dentro de su salario promedio, ¿sí? Ese fue el paso número 1. El paso número 2 es determinar el número de incrementos anuales. ¿Qué son los incrementos anuales? Los incrementos anuales son los años extra que este trabajador laboró después de las 500 semanas mínimas que el IMSS pide para derecho a pensión. Recuerden que 500 semanas pues es pues las semanas, digamos, que debemos tener de forma mínima para tener el derecho a la pensión, a tramitar una pensión. No quiere decir que con 500 semanas ya vamos a tener una pensión alta, sino que es un requisito mínimo. Y para cálculo, las semanas que usted labora o cotiza después de esas 500 mínimas se llaman incrementos anuales, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Si este trabajador trae 1,700 semanas, entonces aquí le vamos a restar las 500 mínimas, ¿verdad? Nos van a quedar 1,200 semanas, ¿sí? Esas 1,200 semanas las vamos a convertir a años. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que dividir, ¿verdad?, esas 1,200 semanas entre 52 semanas que tiene un año. Y el resultado es 23.08, es decir, 23 años, ¿verdad?, que este trabajador laboró extra después de las 500 semanas mínimas para derecho a pensión.
Recuerde que estos incrementos anuales son muy importantes, ya que junto a su salario determinan el porcentaje que usted va a recibir de su salario promedio de las últimas 250 semanas. Entonces, entre más semanas y mejor salario, mejor pensión, bajo este esquema de la ley 73 o ley anterior, ¿verdad? En el paso número 3 vamos a determinar la cuantía básica y el factor de incremento anual. ¿Qué es eso? Bueno, hay una tablita que marca esa cuantía básica y ese factor de incremento anual que le corresponde al trabajador de acuerdo a las veces que percibe el salario mínimo, hoy el UMA, para determinar esos factores. Aquí en pantalla la puede observar, está en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social, ahí está en la pantalla. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno, lo primero que tenemos que realizar es, vamos a buscar aquí en la tablita, nuestro grupo salarial es de 6.75. Entonces nosotros vamos a visualizar en la tabla, en la parte final, donde dice de 6 en adelante, ¿sí? Y ahí nos marca una cuantía básica del 13% y un factor de incremento anual del 2.450%. Entonces vamos a multiplicar este factor de incremento anual por los años extra que este trabajador cotizó. Recuerdan que son 23 años, así que esto nos da un resultado de 56.35. A esto le sumamos los 13 de cuantía básica y nos da un resultado de 69.35. Entonces el trabajador va a recibir este porcentaje de su salario promedio, de esos 700 pesos. Si ustedes analizan aquí, el 69.35% de 700 pesos nos da un monto diario de pensión de 485.45 pesos, ¿sí? Ese sería el monto diario de pensión. Luego, esto hay que multiplicarlo por 30.4 para elevarlo al mes y nos da un monto de pensión mensual de 14.757.68. Aquí vamos a agregar el paso, sería de agregar el factor de actualización, es decir, multiplicamos estos 14.757 por el 1.11, que es el factor FOX o factor de actualización, y nos da un total de 16.381.02. Pero hay que recordar que este monto de pensión sería al 100%, es decir, para un trabajador de 65 años. Recordemos que este trabajador tiene una edad de 60 años. Eso quiere decir que a este trabajador le toca el 75% de estos 16,000 pesos. La pensión, con esta, digamos, penalización, quedaría en 12.285, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar las asignaciones familiares. Si tiene hijos, pues un 10% por cada hijo que fuera menor de edad o que fuera menor de 25 años y fuera estudiante. En este caso no hay hijos, pero sí hay esposa. Entonces vamos a agregar un 15% más, que serían 1.842 pesos más, y la pensión total quedaría en 14.128.63. Esta sería su pensión total. Recuerde que para los casos de viudez en una pensión de cesantía o vejez, pues va a ser el 90%. Aquí viene el ejemplo, ¿verdad? En este caso, el 90% del cálculo, sin tomar en cuenta el 15% de asignación familiar, sería de 11.057.19, ¿verdad? En el seguro de viudez. En este caso, el trabajador no paga impuestos, ya que pagamos impuesto cuando recibimos de forma diaria una pensión arriba de 15 UMA, ¿verdad? Entonces, en este año 2023, la pensión libre de impuestos es de 47.305.
como la pensión de este trabajador es de 14,128, pues su pensión estaría libre de impuestos. Muy bien. ¿Y cuáles serían los beneficios de pensionarnos, verdad, bajo Ley 73 con IMSS? Pues el beneficio principal es que nuestra pensión es vitalicia, ¿verdad? Nos va a llegar mes con mes y recordemos que en noviembre nos llega casi otra mensualidad. ¿Por qué casi? Porque pues es sin el monto de pensión, sin tomar en cuenta la asignación familiar. Nos llega en noviembre. También vamos a tener la asistencia médica para nosotros y nuestros beneficiarios. Y en determinado momento, si se necesitara la ayuda asistencial, que es una aportación especial para los trabajadores que lo necesitan, también se va a incluir. Bueno, pues espero que esta información haya quedado clara. Está actualizado este cálculo al 2023. Y recuerden que como siempre, pues quedamos a sus órdenes, ya sea por este canal, por correo, o pueden enviarnos un WhatsApp o llamarnos al 81 21 09 42 11. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Recuerden que trabajamos en toda la República y bueno, en Estados Unidos también se presenta el servicio en línea. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Muchas gracias.